Saludos cordiales, mi nombre es Harold Carrillo Romero y hoy tengo el honor de presentar los hallazgos y reflexiones de una investigación que articula la tecnología, la pedagogía y el pensamiento crítico, titulado Desarrollo de recurso educativo digital para la enseñanza de la ética digital y el pensamiento crítico de la inteligencia artificial. Este trabajo surge de una necesidad real en la institución educativa Berta Gedeón de Baladi de Cartagena, donde la presencia de la inteligencia artificial en la cotidianidad escolar plantea retos urgentes de orden formativo, cognitivo y ético. En la institución educativa Berta Gedeón de Baladi de Cartagena se ha identificado una problemática educativa, y esta es que los estudiantes de educación media han comenzado a utilizar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Meta para resolver sus tareas académicas sin realizar procesos de análisis, contrastes ni verificación. Esta conducta, lejos de fomentar el aprendizaje significativo, lo que evidencia es una dependencia tecnológica que reemplaza la reflexión, la lectura comprensiva y la producción argumentada por una reproducción mecánica de contenidos automatizados. La ausencia de orientación pedagógica en el uso de estas tecnologías ha generado y sigue generando una práctica donde los estudiantes aceptan como válidas las respuestas generadas por la inteligencia artificial sin cuestionar su legitimidad, pertinencia o confiabilidad. Esta realidad no solo limita el desarrollo del pensamiento crítico, sino que compromete la autonomía cognitiva, la ética académica y la formación de ciudadanos informados y responsables. Frente a este escenario, la pregunta que orienta la presente investigación es: ¿cómo el desarrollo de un recurso educativo digital promueve la enseñanza de la ética digital y el pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial en los estudiantes de la educación media de la institución educativa Berta Gedeón de Baladi en Cartagena? En ese sentido, esta investigación se justifica por múltiples razones. En primer lugar, responde a una necesidad urgente de intervenir pedagógicamente una realidad escolar en transformación donde la tecnología ha alterado no solo las formas de acceso al conocimiento, sino también los procesos de construcción y validación del mismo. En segundo lugar, se inscribe en el marco de las políticas educativas contemporáneas que promueve la alfabetización digital, la ética informacional y la formación ciudadana crítica. Y en tercer lugar, porque el desarrollo de un recurso educativo digital, como conciencia, estructurado en los módulos de analiza, contrasta y reflexiona, no se limita a transmitir contenidos, sino que propone una experiencia formativa orientada a desarrollar habilidades de análisis, evaluación y toma de decisiones éticas en contextos mediados por la inteligencia artificial. Con esta propuesta, se busca transformar las prácticas escolares actuales, promoviendo un aprendizaje auténtico, reflexivo y situado, que reconozca la inteligencia artificial no como amenaza, sino como una oportunidad para activar el pensamiento crítico y la autonomía y el juicio ético de los estudiantes. Ahora bien, la investigación que hoy se sustenta no se reduce a describir una problemática, sino que propone también una solución estructurada, orientada por un objetivo general claro y coherente con las necesidades pedagógicas detectadas. Como objetivo general tenemos desarrollar un recurso educativo digital que promueva la enseñanza de la ética digital y el pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial en los estudiantes de educación media de la institución educativa Berta Gedeón en Cartagena. Este objetivo representa el eje articulador de todo el proyecto: construir una estrategia pedagógica digital que no solo instruya, sino que transforme las prácticas cognitivas y éticas de los estudiantes frente al uso de la inteligencia artificial. El énfasis no está únicamente en el acceso a la tecnología, sino en cómo ésta se usa críticamente, cómo se evalúa su contenido y cómo se toman decisiones responsables en el entorno digital. En ese sentido, el Red Conciencia fue una estrategia formativa, situada y transformadora. Para alcanzar este objetivo, se definieron 4 objetivos específicos. El primer objetivo específico, llamado diagnosticar el nivel de conocimiento y percepciones sobre la ética digital y el pensamiento crítico en el contexto del uso de la inteligencia artificial que tienen los estudiantes de educación media de la institución educativa Berta Gedeón de Baladi. Este fue un objetivo fundamental para entender el punto de partida real de los estudiantes. Más allá de una simple caracterización, permitió identificar vacíos conceptuales, creencias erróneas y prácticas automatizadas que limitaban el ejercicio del juicio crítico frente a la información generada por la IA. Fue el insumo clave para que el recurso no fuera una solución genérica, sino una intervención situada. El segundo objetivo específico
fue diseñar un recurso educativo digital interactivo que aborde de manera pedagógica los principios fundamentales de la ética digital y promueve el desarrollo del pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial en los estudiantes de educación media de la mencionada institución. Con este objetivo se marca el paso de la comprensión del problema al diseño de la solución. Aquí la prioridad fue construir una propuesta que respondiera al diagnóstico y que se fundamentara en referentes teóricos sólidos. El diseño no fue improvisado, fue estructurado bajo los principios del aprendizaje significativo, la mediación pedagógica y la alfabetización digital crítica. Como tercer objetivo, implementar el recurso educativo digital diseñado para promover el uso ético, crítico y responsable de la inteligencia artificial en los estudiantes de educación media de la mencionada institución educativa. La implementación del recurso permitió observar de manera directa cómo los estudiantes interactuaban con la herramienta, qué dudas surgían, cómo evolucionaban sus prácticas y, sobre todo, qué tipo de reflexiones comenzaban a emerger. Fue en este momento donde la pedagogía se articuló con la tecnología y donde el aula se convirtió en un laboratorio de pensamiento. Como cuarto objetivo, evaluar el impacto del recurso educativo digital en la apropiación de conocimientos sobre ética digital y en el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la inteligencia artificial de los estudiantes objeto de este estudio. Finalmente, este objetivo permitió verificar si el recurso logró transformar las prácticas escolares observadas inicialmente. A través de instrumentos cualitativos, se evidenció un tránsito de una relación pasiva con la IA hacia una postura más deliberativa. El impacto no se midió solo en términos de resultados, sino en el surgimiento de nuevas preguntas, en la discusión entre pares, en el fortalecimiento de la conciencia digital. Es el turno de hablar del marco teórico y conceptual de este trabajo. Este estudio se sustenta en una arquitectura teórica interdisciplinaria, rigurosa y en constante diálogo con la problemática detectada. En el campo del pensamiento crítico, se retoman contribuciones de autores como Robert Ennis y Peter Fancioni, porque ambas propuestas nos permiten definir y operacionalizar las habilidades que esta investigación busca activar. Estas son la interpretación, el análisis, la evaluación y la explicación argumentada. Fancioni, por ejemplo, no solo establece dimensiones evaluables, sino que subraya la necesidad de fomentar una disposición crítica permanente, lo cual fue clave en la construcción del RED. Desde la pedagogía crítica, Lev Vygotsky permite fundamentar la mediación docente como condición para el desarrollo del pensamiento de orden superior. Su teoría de la zona de desarrollo próximo inspiró la estructura secuencial de los módulos del RED. En tanto se diseñaron para acompañar el paso del estudiante desde una comprensión superficial a una reflexión elaborada. Asimismo, Ansible es central para entender el valor de partir de lo que el estudiante ya sabe, de sus concepciones previas y sus usos habituales de la inteligencia artificial. Por eso el RED inicia con un diagnóstico participativo y parte del contexto real de su uso tecnológico, no desde el rechazo o la prohibición. En cuanto a la ética digital, Floridi permite enmarcar el problema en el concepto de la infosfera, donde el sujeto es responsable de la calidad de la información que produce, consume y distribuye. Este planteamiento sirvió para la formulación de los dilemas éticos del módulo final del RED. De igual manera, autores como Hall, Bialit o Fadel son esenciales porque nos advierten que el uso pedagógico de la IA solo es significativo si media una intencionalidad didáctica. Esta tesis se tradujo en la implementación del RED como una experiencia guiada y no como una actividad autónoma. Russell y Norvig son referencias obligadas en el campo de la inteligencia artificial. Sus aportes permitieron diferenciar entre el funcionamiento de los algoritmos y su impacto pedagógico, un conocimiento que se incorporó en el diseño de las actividades de analiza y contrasta. Finalmente, el modelo de ciudadanía digital crítica de la UNESCO sirvió de hilo conductor. Se trata de formas y de poder lograr que los estudiantes sean capaces de leer, comprender, cuestionar y transformar su entorno digital.
Todos estos autores dialogan entre sí y dan soporte a cada una de las decisiones curriculares, didácticas y evaluativas del Red Conciencia. Este acervo teórico nos conduce a la metodología. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y es de tipo explicativo descriptivo, utilizando el modelo de investigación-acción. Esto permitió intervenir la realidad educativa desde adentro, combinando comprensión y transformación. La muestra estuvo compuesta por 141 estudiantes de los grados 10º y 11º de la institución educativa Berta Gedeón, seleccionados por muestreo intencional. El criterio fue su relación directa con el problema de investigación y su accesibilidad para las fases del proyecto. Para ello se diseñaron 3 instrumentos de recolección de datos: un cuestionario digital que se aplicó a través de Google Forms, una entrevista semiestructurada al grupo focal y una guía de observación directa. Cada uno tuvo una intención clara. El cuestionario recogió patrones de uso de la inteligencia artificial. La entrevista indagó actitudes y creencias y la observación documentó la experiencia pedagógica real durante la implementación del RED. La presente investigación está dividida en 4 fases. La primera, de planificación, identifica el problema, formula los objetivos y diseña la estrategia con base en un diagnóstico inicial. La segunda fase, llamada acción, se implementa el recurso educativo digital Conciencia, analiza, contrasta y reflexiona. Se implementa con los estudiantes en un contexto real del aula. La tercera fase, llamada observación, en esta se recopilan las evidencias del proceso, participación, resultados, reflexiones, a partir de instrumentos cualitativos. Y finalmente, en la última fase de reflexión, se analizan los efectos de la intervención, se interpretan los resultados y se plantean conclusiones y recomendaciones. Esta estructura se acompasa perfectamente con la ruta de investigación propuesta en este trabajo. Los datos recolectados en esta fase de planificación ofrecieron una radiografía preocupante. Más del 60% de los estudiantes usaba la inteligencia artificial para redactar tareas escritas, el 52% para resolver preguntas objetivas. Sin embargo, solo el 23% verificaba la información y apenas un 19% reflexionaba sobre la autoría o legitimidad de los textos generados. La entrevista al grupo focal no distó. Evidenció una cultura de inmediatez, dependencia tecnológica y ausencia de mediación crítica por parte de los docentes. La observación directa permitió validar que esta relación con la IA era predominantemente superficial. Este diagnóstico no solo fue un insumo, sino la brújula para construir un recurso que respondiera a esas carencias desde una perspectiva formativa y crítica, y además pusiera al docente en un rol protagónico, un rol de mediador y no de censurador. Los resultados y su análisis nos conllevaron al diseño del recurso educativo digital Conciencia. Este fue estructurado en 3 módulos: analiza, contrasta y reflexiona, cada uno con una intencionalidad formativa específica. Analiza se centró en identificar errores argumentativos y sesgos en textos generados por inteligencia artificial. Contrasta exigió comparar esa información con fuentes académicas confiables, mientras que reflexiona propuso dilemas éticos que activaron el juicio moral y la toma de posturas argumentadas. La riqueza del RED radica en su capacidad para combinar lo técnico con lo ético, lo lúdico con lo reflexivo y lo digital con lo humano. No es una plataforma de respuesta, es una propuesta para pensar. Se vale de la gamificación, se vale de una interfaz interactiva y se vale de una propuesta innovadora para llegar al estudiante y lograr los objetivos. Es el momento de explicar cómo se dio la implementación del RED Conciencia. Se ejecutó una intervención pedagógica en el área de Constitución Política dirigida a los grados 10º y 11º de la institución educativa Berta Gedeón de Baladi. La estrategia se desarrolló a través de una clase de 1 hora, estructurada con base en los 3 módulos del RED: analiza, contrasta y reflexiona. La sesión no fue una actividad aislada, sino una experiencia planificada desde el eje de competencias ciudadanas. Inicialmente, al activar el módulo Analiza, con el reto Cazadores de Errores, los estudiantes presentaron una participación dividida. Algunos mostraban entusiasmo y análisis, mientras otros respondían de forma impulsiva. El desempeño inicial fue bajo,
Solo el 41% logró respuestas acertadas en las primeras 4 preguntas. Esta fase sirvió como diagnóstico real del estado de sus competencias críticas. Ante esta situación, como docente, se hizo una intervención para orientar una discusión colectiva en torno a los errores lógicos presentados en los textos, guiando a los estudiantes en la identificación de falacias, sesgos ideológicos y afirmaciones infundadas. La mediación generó un giro en la actitud del grupo. A partir de ese momento, los estudiantes comenzaron a debatir entre pares, a justificar sus respuestas y a cuestionar el contenido presentado por la IA. Como resultado, el promedio de aciertos aumentó a un 68%, evidenciando una apropiación crítica del ejercicio y desmantelando la idea de que la información de la IA es irrefutable. En contraste, los estudiantes debían evaluar la confiabilidad de la fuente frente a afirmaciones generadas por la IA. Al inicio, los aciertos apenas alcanzaban un 38%, reflejando que priorizaban el estilo del texto sobre la validez epistémica. Sin embargo, gracias a las pausas reflexivas e intencionadas, se propusieron debates sobre la autoría, fecha de publicación, tipo de fuente y contexto. Los estudiantes mejoraron su desempeño. Más allá del número, se evidenció una participación crítica y consciente. Finalmente, en el módulo Reflexiona, los estudiantes enfrentaron dilemas éticos mediados por avatares interactivos. Las primeras respuestas fueron intuitivas, pero tras la discusión en el grupo, se logró justificar sus decisiones en una perspectiva ética. Más del 80% de los estudiantes reconoció haber cambiado su opinión tras oír a sus compañeros. Fue notorio entonces cómo el RED, junto a la mediación del docente, generó un espacio de construcción colectiva del juicio moral y académico. Esta experiencia reafirma que el RED Conciencia, más allá de ser una herramienta digital, se convirtió en un detonador del pensamiento crítico. Gracias a la interacción sinérgica entre tecnología, pedagogía y mediación intencionada. El análisis de la fase de observación nos conduce a evaluar qué tanto se han abordado o cumplido los objetivos específicos. El diagnóstico reveló una relación mecánica con la inteligencia artificial por parte de los estudiantes. El diseño del RED se fundamentó en marcos teóricos robustos y necesidades reales. La implementación evidenció transformación pedagógica y actitudinal. De la misma manera, el análisis posterior reveló apropiación crítica y cuestionamiento ético por parte de los estudiantes. Esta investigación nos conlleva a las siguientes conclusiones. Primero, la inteligencia artificial no es el problema es usarla sin preguntas. Esta investigación demuestra que es posible enseñar a pensar con tecnología sin depender de ella. El RED Conciencia activó dimensiones éticas y cognitivas que usualmente permanecen dormidas en el aula tradicional. Por tanto, nos atrevemos a dar las siguientes recomendaciones. Primero, es necesario incluir el pensamiento crítico como eje transversal de todos los currículos. Segundo, formar docentes como mediadores tecnológicos, no como meros usuarios de la tecnología. 3. Promover el diseño de recursos contextualizados, éticos y pedagógicamente intencionados. Y finalmente, fomentar una cultura escolar basada en el análisis, la verificación y el juicio. Como advierten autores como Paul o Linda Elder, sin pensamiento crítico no hay juicio. Y sin juicio no hay formación ética. Por tanto, esta tesis no es solo una propuesta pedagógica, es una apuesta por el sujeto. Este trabajo no cierra una tesis, abre una discusión. El rol de la escuela y de los docentes en la era de la inteligencia artificial. El RED Conciencia es más que un recurso, es una propuesta para educar en la duda, en el criterio y en la ética. En tiempos de inmediatez, educar en la pausa reflexiva es un acto de resistencia pedagógica. Como docente e investigador, podemos concluir que el futuro de la educación no está en manos de la tecnología, sino en las decisiones humanas que tomamos para enseñarla con ética y responsabilidad. Muchas gracias.